Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de las vibraciones forzadas amortiguadas. Este tema pues es una continuación de lo que ya habíamos visto de las vibraciones libres y pues es una continuación también del temario de vibraciones mecánicas. Por lo tanto, sigue siendo la misma fórmula de P igual a PM seno de WF por T y pues esta ecuación se convierte en esto. Lo cual pues tengo lo que es mx dos puntos más cx punto más k por x igual a pm seno de wf por t. Si se dan cuenta, pues esta ecuación tiene una particularidad que es que le agregamos c. C viene siendo lo que es el amortiguador en vibraciones mecánicas y pues lo que nos hace es que nos amortigua el sistema y eso pues nos cambia totalmente las ecuaciones que ya tenemos. La solución general se obtiene al sumar una solución particular a la función complementaria o solución general de la ecuación homogénea. El interés en esta sección se centra en la vibración de estado estable representada por una solución particular de la forma x particular es igual a xm seno de wf por t menos phi. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente encontrar cuál es la nueva fórmula para calcular xm. Entonces no les voy a poner ya el cálculo matemático complejo porque pues sería pues muy tedioso y además ya estas fórmulas son un poquito más grandes que las anteriores. Al sustituir x particular en vez de x en la ecuación de movimiento se obtiene lo siguiente. Ahora tengo que menos mwf al cuadrado xm seno de wf por t menos phi más c por wf xm coseno de wf por t menos phi más k por xm seno de wf por t menos phi es igual a pm seno de wf por t. Si se dan cuenta, lo único que hice fue sustituir lo que era el x dos puntos, x punto y x. Al hacer wf t menos phi sucesivamente igual a 0 y a pi entre 2 se escribe de la siguiente manera, donde c por wf por xm es igual a pm seno de phi. Entonces con esta ecuación podemos hacer lo siguiente, donde k menos m wf al cuadrado que multiplica a xm es igual a pm coseno de phi. Ahora esto que viene siendo, ya en palabras más simples, viene siendo esto de acá. Al elevar al cuadrado ambos miembros y sumándolos resulta esta ecuación. ¿Qué nos resulta? Bueno, nos resulta que xm al cuadrado multiplica a k menos m wf al cuadrado y eso se eleva al cuadrado más c por wf al cuadrado y esto se iguala a pm al cuadrado. Al resolver para xm y dividir miembro a miembro se obtiene respectivamente lo siguiente, donde xm es igual a pm sobre raíz de k menos m wf al cuadrado, eso se eleva al cuadrado, más c por wf al cuadrado. Entonces esa ecuación ya es una ecuación más completa que nos indica cómo está actuando el amortiguamiento. También hay que recordar que la tangente de phi va a ser igual a c por wf entre k menos m por wf al cuadrado. Esta ecuacióncita que tengo del lado izquierdo en la parte inferior pues viene siendo para el cálculo de xm. Entonces esa la vamos a utilizar de aquí en adelante. Pero no va a ser la última, sino que también hay más. De acuerdo con la ecuación, Wn igual a raíz de k sobre m es la frecuencia circular de la vibración libre no amortiguada y conforme a cc es igual a 2m raíz de k sobre m, esto va a ser igual a 2m por Wn. Entonces la ecuación se puede reescribir de la siguiente manera. xm sobre p sobre k, esto va a ser igual a xm sobre delta m, que va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos wf sobre wn al cuadrado, eso se eleva al cuadrado, más 2 por c sobre cc, que se multiplica por wf sobre wn y eso se eleva al cuadrado. Entonces vamos a tener esa ecuación
que nos va a ayudar a encontrar el valor de XM también. Entonces tenemos ya dos alternativas que, dependiendo de los datos del problema, pues vamos a utilizar ya sea una o ya sea la otra. Yo les recomiendo que anoten esta ecuación de aquí, la grande de XM, y ahorita le cambio para que anoten la otra ecuación. Esas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar. Están un poquito grandes, pero son las que vamos a usar. La fórmula expresa el factor de amplificación en función de la razón de frecuencias WF sobre WN y del factor de amortiguamiento C sobre CC. Es posible usarla para determinar la amplitud de la vibración de estado estable producida por una fuerza aplicada. Si se dan cuenta, ahí yo tengo una gráfica pues muy interesante que se utiliza mucho en vibraciones mecánicas, la cual es cuando el sistema empieza a entrar en resonancia. En la parte de abajo, que es WF sobre WN, ahí yo ya tengo lo que es identificada la resonancia, que es cuando estos dos valores coinciden y me da un 1. Ese 1 pues es precisamente donde el sistema se sale de control. Ahora, del lado izquierdo tengo lo que es la relación XM sobre delta M, pero esta relación viene dada por un factor que es C sobre CC, el factor de amortiguamiento. Si ustedes analizan, la primera línea de abajo es C sobre CC es igual a 1. Ahí el sistema tiene mucho amortiguador y ese amortiguador evita que, aunque WF sobre WN esté en resonancia, no pasa nada con el sistema. A medida que yo voy reduciendo C sobre CC, por ejemplo en el caso de 0.25, ahí ya se empieza a ver un pico de movimiento, que es cuando XM empieza a crecer. Si yo le voy quitando más amortiguamiento, fíjense que llego hasta el 4, que es 0.125. Y si de plano el sistema no está nada amortiguado, el sistema ya se sale de control, y ahí es donde ocurre la resonancia, y es cuando alguna maquinaria o algún sistema pues tienden a destruirse o tiende a fallar el sistema. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro más este tema y pues ustedes se den una idea si es muy difícil o si no es tan difícil. Dice, ejemplo, un motor de 15 kilogramos se sostiene mediante 4 resortes, cada uno de constante igual a 45 kN metro. El desbalance del motor es equivalente a una masa de 20 gramos ubicada a 125 milímetros del eje de rotación. Si el motor está restringido a un movimiento vertical, determina la amplitud de vibración del estado estable del motor a una velocidad de 1500 RPM, suponiendo inciso A que no se presenta amortiguamiento, inciso B que el factor de amortiguamiento es igual a 1.3. Vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, pues como es ya tradición en esto de las vibraciones mecánicas, pues vamos a comenzar calculando lo que es WN. WN de cajón, no sé si se hayan dado cuenta, pero siempre se calcula al inicio de los problemas y pues es algo que siempre vamos a hacer. Entonces WN es igual a raíz de K sobre M y esto va a ser igual a ¿qué? Si se acuerdan, el problema me dice que tengo 4 resortes. Esos 4 resortes pues yo los tengo que utilizar en la fórmula de manera que están en paralelo. Entonces cada resorte tiene un valor de 45.000 newton sobre metro. Entonces sería 4 por 45 sobre 15 kilogramos, que es la masa. Y esto pues me viene dando un resultado de 109.54 radianes por segundo. Ya que tengo identificada WN, ¿ahora qué sigue? Bueno, hay que acordarnos que PM es igual a M por la aceleración normal. Y esto también se puede cambiar a M por R por W al cuadrado. Ahora, si yo sustituyo estos valores que ya tengo identificados, ¿cómo me quedaría? Fíjense, tengo PM es igual a
M, que viene siendo pues la masita, R viene siendo dónde está ubicada la masita y W viene siendo la velocidad que me está dando el problema. Entonces de esa manera se encuentra lo que es PM, me queda igual a 61.67 newtons. Bueno, como el ejemplo marca que tenemos que encontrar el valor de XM sin amortiguamiento, utilizamos la fórmula de XM, la cual es PM sobre K sobre 1 menos WF sobre WN al cuadrado. Si yo sustituyo todos los valores que tengo conocidos, entonces me queda de la siguiente manera. PM lo que vamos a calcular y vale 61.67. Ahora K vienen siendo 4 resortes, por eso se multiplica por 4. Entonces es 1 menos 157, que es la WF, la frecuencia forzada, sobre WN, que son 109.54. Cuando se hace esa operación me queda el resultado de menos 0.0003 metros. Entonces esa sería la vibración ya visualmente, cómo se vería de ese sistema. Lo que nos interesa también de este problema es calcular ahora o hacer la comparativa. ¿Qué pasa si yo ya le pongo amortiguamiento al sistema? Entonces ese amortiguamiento obviamente pues debe de disminuir lo que es la vibración de XM. Entonces vamos a ver cómo nos queda ese resultado. Para el inciso B con amortiguamiento, ahora voy a utilizar esta fórmula. Si se fijan es un poco más grande, pero ya involucra lo que es C sobre CC, que viene siendo el factor de amortiguamiento. Si yo sustituyo los valores de PM sigue siendo 61.67, K ya lo habíamos comentado que son 4 resortes, WF son 157, WN 109, C sobre CC, esa relación viene siendo 1.3. Ese 1.3 pues me lo da el problema y únicamente lo que hago es sustituir el valor. Sustituyo todos los valores y me queda el resultado de XM igual a 0.000088 metros. Entonces ese XM, si se dan cuenta, es mucho más pequeño que el resultado anterior. Por eso la conclusión es que hay que ponerle amortiguamiento a los sistemas vibratorios para evitar que XM sea muy grande. Y ya con esto pues se resuelve lo que es el problema. Veamos un segundo ejemplo de vibraciones forzadas amortiguadas. Dice así: un motor de 100 kilogramos se sostiene mediante 4 resortes, cada uno de constante igual a 90 kN sobre metro, y se conecta al suelo mediante un amortiguador que tiene un coeficiente de amortiguamiento C igual a 6500 Newton segundo sobre metro. El motor está restringido a moverse verticalmente y se observa que la amplitud de su movimiento es de 2.1 milímetros a una velocidad de 1200 RPM. Si la masa del rotor es de 15 kilogramos, determine la distancia entre el centro de masa del rotor y el eje de la flecha. Aquí tenemos un problemita que también está relacionado con las vibraciones forzadas amortiguadas, donde pues nos pide que encontremos la distancia entre el centro de masa del rotor y el eje de la flecha. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a comenzar, ya saben cómo, utilizando WN, donde pues es la raíz de K sobre M. Entonces tenemos raíz de K, en este caso son 4 resortes, sería de 90.000 Nm por 4, lo dividimos entre 100 kilogramos. Eso nos da como resultado 60 radianes por segundo. Ya que tengo WN, ¿ahora qué sigue? Bueno, vamos a acordarnos otra vez de la formulita de PM es igual a M por AN, que también es igual a M por R WF al cuadrado. Si se dan cuenta, lo que yo estoy buscando en este problema es R, pero R de entrada no la puedo calcular porque me faltan algunos parámetros. ¿Cuál sería ese parámetro? Creo que es PM. Entonces vamos a encontrar PM.
Acuérdense que WF, el problema me dice que son 1200 RPM. Si son 1200 RPM, eso equivale a 125.65 radianes sobre segundo. Vamos a comenzar calculando CC. CC es igual a 2 por M raíz de K sobre M, y esto también es igual a 2 por M por WN. Ahora, ¿por qué quiero calcular CC? Ahorita les explico más adelante. Tengo 2 por M, que son 100 kilogramos, y por WN, que vale 60 radianes por segundo. Cuando yo calculo eso, me queda un resultado de 12.000 newton segundo sobre metro. Entonces ya tengo ahí identificada el valor de CC. CC ahorita lo vamos a utilizar. Fíjense que aquí tengo XM es igual a PM sobre K sobre la raíz, bueno, eso ya se lo saben, donde pues ahí aparece CC, por eso CC lo acabé de calcular. Ahora, todo lo que está abajo, que es la raíz, va a pasar multiplicando a XM, y pues K también va a multiplicar a XM. ¿Cómo me queda? Pues me queda de esta manera. Si se dan cuenta, XM me lo dio el problema. Entonces XM son 2.1 milímetros. Si yo lo paso a metros, pues me queda 0.0021. Ahora, WF son 125.65, aquí está. WN lo acabé de calcular. Y bueno, C es un valor que me da el problema. C viene siendo de 6500. CC viene siendo de 12.000. Y aquí están los valores. WF, WN se repite en esta parte. Y también aquí, mucho ojo, son 90.000 por 4. 4 porque son 4 resortes. Entonces, si ustedes ponen todos esos valores en su calculadora, les va a venir dando un resultado de PM igual a 3079.24 newtons. Este valorcito que yo tengo aquí es el que ya me va a servir para encontrar el valor de R. Ahora, R, si se acuerdan, yo ya lo había despejado en el paso anterior, donde tengo PM, tengo la masa y tengo WF. En este caso lo vamos a elevar al cuadrado. Si yo hago esa operación, me da como resultado R igual a 0.013 metros. Entonces, pues ya con eso se resuelve el problema, y pues con eso ya terminaríamos esta parte. Si se dan cuenta, las vibraciones forzadas amortiguadas no son tan difíciles como parece. Simplemente hay que saber que la fórmula grande, que es XM, esa nunca va a cambiar, y seguimos utilizando la fórmula de WN, la fórmula de CC. Entonces únicamente es utilizar una fórmula más grande, pero pues esa fórmula es la que se utiliza más comúnmente en las vibraciones forzadas. Entonces pues ya con esto pues se resuelve el problema.